El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, advirtió que los comentarios diarios del expresidente Donald Trump amenazan con perjudicar al jurado de Washington, D.C. en el caso penal que lo acusa de conspirar por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Comentarios polémicos sobre el equipo de Smith y la jueza federal del distrito, Tanya Chutkan, que preside el caso, han sido motivo de preocupación de los fiscales, ya que pudieran intimidar a los testigos o contaminar a los posibles miembros del jurado. Las últimas publicaciones del expresidente se refieren a un artículo del New York Post y se burla de la posibilidad de que Chutkan pueda ser justa en el caso. En otra la describe como una fiscal trastornada y con agresión desenfrenada. Estas denuncias del fiscal especial Smith suponen un riesgo de sanciones por parte del juez, que fijó la fecha del juicio para el próximo 4 de marzo. En este caso federal, Trump enfrenta 4 acusaciones por subversión electoral con acciones relacionadas con el ataque al Capitolio el 6 de enero. Él se declaró no culpable. Trump ya ha enfrentado amonestaciones en otros casos y la condición para el proceso de Atlanta por conspirar para anular los resultados electorales de Georgia en 2020 fue justamente que se abstenga de intimidar a los coacusados, testigos y víctimas del caso. En Nueva York enfrenta otro juicio federal por evasión fiscal, además de 2 casos civiles por falsificar registros comerciales y por difamación a la escritora E. Jean Carroll. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Un gran susto pasaron los habitantes de la región de Coquimbo luego que se registrara este sismo ahí en ese sector del país, en la zona norte de Chile, un movimiento telúrico que tuvo lugar a 11 kilómetros al suroeste de Tongoy y que marcó una magnitud de 6.4 grados, lo que significó un movimiento bastante fuerte que se extendió también por varios segundos, lo que obviamente en un principio encendió las alarmas, particularmente en aquellos habitantes de la región. Se trata de un hecho que no registró daños mayores a infraestructura ni tampoco terminó con personas lesionadas, lo que sí causó un corte de suministro eléctrico que afectó aproximadamente a 100.000 personas, un hecho que afortunadamente también se ha ido normalizando con el pasar de las horas. Está el personal también especializado desplegado en la región, obviamente para poder traer la calma respecto a esta situación que obviamente también generó ciertos registros audiovisuales que dan a entender un poco de cómo fue este movimiento, este sismo que se generó ahí a 11 kilómetros al sureste de Tongoy, un hecho que, según lo que ha indicado el personal especializado, el CHOA, no genera las condiciones necesarias para poder generar un tsunami. Es más que nada un entretenimiento y la popular red social TikTok es usada por más de 150 millones de personas en Estados Unidos. Yo uso el TikTok para pasar el tiempo, para ver los videos, distraerme. Me gusta ver videos de viajar y de cocinar. Pero la aplicación propiedad del gigante chino ByteDance representa una amenaza, según han alertado funcionarios de seguridad del gobierno de Estados Unidos, y podría ser usada para controlar el software en millones de dispositivos e impulsar narrativas divisorias en los estadounidenses. Soy ingeniero de software y de gente que también trabaja como de nómada digital. Entonces es como de las cosas que más me aparecen por la inteligencia artificial. Que siento que ya estamos muy espiados en realidad. O sea, es mi responsabilidad aceptar como diferentes situaciones o sitios. La ciudad de Nueva York es la más reciente jurisdicción en el país que prohíbe TikTok y todas sus agencias tendrán 30 días para eliminar la aplicación. Era un riesgo de ciberseguridad para nosotros y, aunque no hemos sido objeto de muchos ciberataques, es una amenaza constante y gran parte de ella proviene del exterior e intenta infiltrarse en nuestros sistemas y afectar nuestras bases de datos. TikTok respondió que no ha compartido ni compartirá los datos de sus usuarios con el gobierno chino. La bajé pues, me entretengo un poco. Cada persona es su decisión. Según una encuesta reciente de Reuters y el PSOS, el 47% de los estadounidenses apoyan la prohibición de TikTok. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.